Imagina tener una idea que valga el equivalente a 44 mil millones de dólares. Imagina que tu nombre pueda ser uno de los más famosos de la historia y le permitas a tus futuras generaciones asegurarle lujos, riquezas, muchas empresas y, por supuesto, prestigio. Pero, así como el Imperio Romano no fue construido de un día para otro, la historia de quien hablaremos hoy tampoco se construyó tan rápido como algunos creen. Pues un niño nacido en una de las familias más pobres de Detroit en los Estados Unidos tuvo que esperar más de 30 años para lograr tener un capital en su mano y más de 50 años para ser reconocido mundialmente. Hoy conocerás quién era en verdad el gran Henry Ford, el hombre que llegó a estar entre los ricos más ricos de la historia, y el chico que pasó de ser el loco Henry al inventor de famosos Ford T, que revolucionó el mercado automotor para siempre, y que hoy tiene a los Estados Unidos siendo el líder en el parque automotriz. Pero, ¿cómo llegó un campesino a construir un auto? ¿De dónde vino la idea de Henry? ¿Dónde quedó su fortuna? Todo eso estás a punto de conocerlo, pero desde ya te decimos que la fortuna que tenía Henry Ford en los años 40 sería equivalente a unos 200 mil millones de dólares de hoy en día, lo cual lo dejaría solo por detrás de Elon Musk en la lista de los más ricos del mundo. Impresionante, ¿no? Pues comenzamos. La mayoría de los hombres exitosos que logran construir fortuna e imperios tienen dos cosas en común. 1. La gente nunca cree en ellos o apuestan a su fracaso. 2. Deben aferrarse a su idea por encima de cualquier otra cosa. Y aunque estamos hablando de finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, esta fórmula no cambió. Henry Ford sintió que las máquinas eran el futuro de la humanidad cuando conoció en su infancia las máquinas a vapor. Eso lo llevó a trabajar en talleres e incluso como maquinista cuando tenía 16 años. Pero su sueño de ser un hombre que cambiaría el destino de la humanidad y que le permitiría convertirse en empresario llegó en 1891, cuando consiguió trabajo para la Edison Illuminating Company. Sí, la compañía de Thomas Edison. Pero, ¿logró Henry construir el famoso Model T trabajando para otros? ¿Cuándo comenzó a fabricar el auto que le cambió la vida? Pues aquí te lo contamos. Este hombre no buscaba el dinero como primera opción, sino el éxito y quedar en la huella de la mente de la humanidad. Eso le trajo muchos aliados comerciales, pero también enemigos. Henry Ford, pese a haber creado el primer vehículo autopropulsado conocido como el cuadriciclo, tuvo que dejar la empresa de Edison para fundar con otros socios la Detroit Automobile Company. Pero, nuevamente, su obsesión, crear un coche que fuera rentable para todos, lo llevaron a la bancarrota. Pero fracaso tras fracaso, Henry no se rendía. En 1901 fundó la Henry Ford Company y creó carros de carreras, los cuales él mismo conducía. Y aunque parecía que todo iba mejor, los socios de Henry decidieron dejarlo fuera del negocio por temas de diseño. Y con el poco dinero que tenía en su bolsillo tuvo una nueva inversión: crear la Ford Motor Company. Sin embargo, todos esos años que tuvo como trabajador e inventor, los aprovechó para tomar notas de cómo no fracasar. Y así, creó una de las compañías que sigue generando interesados y trabajadores hasta el día de hoy. En un principio, Henry Ford convenció a 11 socios para construir la Ford Company Motor, con un capital de $28,000. El presupuesto para construir un prototipo no era demasiado, pero el primer modelo lo consiguió con la ayuda de un ingeniero llamado Child Harold Willis. El coche en verdad era algo precario, pues era de fabricación casi artesanal y con un precio tan, pero tan alto, que era imposible pensar que se podía vender en masa. Por ello, Ford comenzó a indagar cómo abaratar costos. Para ello, gastaba más en sueldos de trabajadores tecnificados, pero ahorraba en costos operativos. Además, dividía las tareas de los operarios para que cada uno tuviera funciones claras. Eso permitió que el 1 de octubre de 1908 específicamente, la Ford Company Motor presentara en Detroit al Ford Model T. Este auto rápidamente llamó la atención de todo el mundo. Era un auto que tenía un volante a la izquierda, disponía de un motor 4 cilindros, el cual venía cerrado junto a la transmisión del auto. La verdad, el Model T de Ford era pero muy sencillo de conducir. Además, estaba valuado en apenas $825, un precio casi único en el mercado. Y lo mejor de todo es que conforme avanzaba el tiempo, bajaba de precio. ¿La razón? Cada vez pedían más autos de este tipo. Los Ford T, como también se les conocía, estaban en todos los rincones de Detroit, porque así lo quería Henry. Dejaba mucho dinero en publicidad y de pronto concesionarios de todos los Estados Unidos querían este auto.
El proceso innovador e industrial del Ford T permitió a la compañía tener más de 250.000 modelos vendidos para 1914, un número que llegó a ser de hasta 15 millones, para cuando dejó de producirse en 1927. Se dice que en 1918, la mitad de los coches que habían en los Estados Unidos pertenecían a la Ford Company Motor. Esto no solo convirtió a Henry Ford en una leyenda, sino también en un hombre muy, pero muy rico. Y si te preguntas en qué se podía gastar el dinero a mediados del siglo XX, pues con Henry lo descubrimos. Para la segunda década del siglo XX, para Henry Ford el dinero ya no era un problema. Por eso llegó a incursionar en la política y terminó pasando la presidencia de la compañía a su hijo, Edsel Ford. Durante esa época, muchos dicen que los atuendos de Henry Ford cambiaron completamente, además de siempre ir acompañado de grandes relojes. Sin embargo, lo que verdaderamente cambió con el dinero de Henry fue su confianza. Para asegurarse de no perder la compañía, compró todas las acciones de sus socios, y su familia se convirtieron en los únicos dueños de la misma. Por si fuera poco, Henry Ford desconfiaba de los banqueros y de Wall Street. Llegó a dar opiniones controvertidas, e incluso a ser relacionado con Adolf Hitler en los años 30. Henry, aunque no gastaba demasiado dinero en lujos, sí se daba el placer de pagarle, por encima de lo acostumbrado, a sus empleados para asegurar que nadie saliera de Ford. Además, intentó fundar una ciudad en Brasil, bajo el nombre de Fordlandia. Su objetivo, dominar la industria del caucho, como ya dominaba otras empresas de donde sacaba materia prima para construir sus coches. Allí se dice que Henry Ford gastó miles y miles de dólares. El objetivo era tener una ciudad a la imagen y semejanza de él. Era todo un pueblo norteamericano, pero sin derecho a los vicios. Este sueño terminó siendo utópico, pues en los años 40 se abandonó la idea. Pero más allá del dinero que se gastó, se dice que Henry Ford llegó a tener en su momento una fortuna que equivaldría al día de hoy a unos 200.000 millones de dólares. Y todo ese dinero se lo dejó a su descendencia y familia. En 1947, Henry Ford partió de este mundo a los 83 años. Su único heredero, su hijo Edsel Ford, ya dominaba la compañía e incluso había inmiscuido en sus negocios a sus hijos. De hecho, Henry Ford II también tuvo en control la compañía cuando su abuelo aún estaba vivo. Los Ford, como familia, se han convertido en una dinastía, y el control de la empresa sigue sobre ellos. Aunque su participación en acciones es de apenas el 2%, disfrutan de una cláusula especial, donde el poder de voto representa el 40% de las acciones de toda la compañía. Y para que solo saques cuenta, se calculaba que la nieta política de Henry, Martha Firestone Ford, llegó a tener en 2019 una fortuna de al menos 1.400 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Sabías que Henry Ford pasó de ser un niño que recogía maíz a morir como el hombre más rico de su época? ¿Sabías que fue su ingenio lo que lo llevó a la gloria? Muchos cuestionan desde el punto de vista moral lo que fue la vida de este hombre, pero nadie puede dudar que, en verdad, fue un verdadero éxito y visionario que cambió el mundo. Y es que a veces basta con darle forma a nuestras ideas y sueños para conseguir riquezas y lujo. Henry Ford fue uno de esos nombres que jamás se borrarán de la humanidad.